La entrevista de los periodistas. Bien, a esta hora quiero saludar al doctor Carlos González, exdiputado de la República hace ya muchos años, quien a su momento también hizo algunas denuncias de corrupción, y queremos conocer sus puntos de vista respecto a la situación actual del país, del tema político judicial, que en realidad está candente después de que la Fiscalía está investigando a varios asambleístas y también a la ministra de Gobierno, María Paula Romo. Buenas tardes. Quiero iniciar consultándole desde la trayectoria política que usted ha tenido. ¿Existen precedentes en la historia política ecuatoriana de que se haya detenido a un asambleísta? Estamos hablando de Daniel Mendoza, y también de que se esté investigando a otros 9 asambleístas, en donde también ha sido llamado la ministra de Gobierno, María Paula Romo, dentro de la investigación que permitieron sobre las denuncias de irregularidades en la compra en la construcción, digamos, del hospital de Pedernales. Buenas tardes, doctor, le escucho. Buenas tardes. Desde que se dio el retorno a la democracia, no existe un antecedente político en el Congreso Nacional, me refiero desde 1997, en donde por actos de corrupción haya sido enjuiciado políticamente o en la jurisdicción penal un asambleísta de la República, un diputado de la República. Ahora, lamentablemente, tenemos que ver que en este periodo legislativo varios asambleístas han sido ya enjuiciados por actos de corrupción, enjuiciados políticamente y también ya investigados penalmente por el cometimiento de actos de corrupción. Muy bien. En este tema actual de coyuntura, luego de las revelaciones de estas conversaciones telefónicas entre Daniel Mendoza y Eliseo Azuero, ¿qué tan comprometida puede estar la ministra de Gobierno, María Paula Romo? Bueno, las cosas hay que decirlas como son. Todas las cosas tienen un origen y también tienen un destinatario. Y todas las cosas tienen un final. El origen del reparto está en la presidencia de la República. El origen del reparto está en el gobierno nacional. El origen del reparto está en el presidente Lenín Moreno. Quien ejecuta el reparto es por lo general el ministro de Gobierno, en este caso la ministra de Gobierno. Porque el cohecho, que es el delito por el que se está persiguiendo a varios asambleístas, es un delito de doble vía. El uno da y el otro recibe. En este caso, en esta organización criminal, porque así tenemos que llamarla, quien da es la ministra de Gobierno y quienes reciben son los asambleístas. Es así de sencillo. No tenemos por qué andar buscando las 3 patas al gato. No hay para qué hacerlo. La que da es la señora María Paula Romo, ministra de Gobierno, y los que reciben son los asambleístas. En este caso, hablamos de Azuero y hablamos de Mendoza, pero están involucrados más asambleístas. El país entero lo sabe. Ahí está María Mercedes Cuesta, ahí está el asambleísta Paredes, ahí está el asambleísta Tello, es decir, están los independientes, aquellos que llegaron a la asamblea respondiendo a un programa de gobierno y respondiendo además a una ideología política, y cuando llegaron a la asamblea de la noche a la mañana se declaran independientes para ponerse a disposición del mejor postor. Y en este caso, el mejor postor es el gobierno corrupto del presidente Moreno. Entonces, con todo esto, con todo lo que está sucediendo, con todas las denuncias,
Entonces, ¿usted cree que en realidad sí hubo un reparto de los hospitales como se ha denunciado? Y también de algunas instituciones públicas. Bueno, no lo digo yo, lo dice Diana Salazar, la fiscal general del Estado, que está indagando por delincuencia organizada al asambleísta Daniel Mendoza y también al asambleísta Eliseo Azuero. En el caso del asambleísta Azuero, créame que no es nada nuevo. Ya cuando él fue diputado de la República por el Partido Democracia Popular, en el gobierno del expresidente Noboa Bejarano, ya el diputado en ese entonces, Eliseo Azuero, dirigía y presidía un grupo de 13 independientes en el Congreso Nacional. Y en ese entonces estaba convocado a juicio político el exministro Terán por el tema del OCP, del oleoducto de crudos pesados, estaba llamado a juicio político. Y en esa noche, previa al juicio político, el señor Azuero y los independientes, vea usted las casualidades, negociaron el mismísimo ministro de Salud con el presidente Noboa Bejarano y le nombraron al ginecólogo de la mujer del señor Azuero ministro de Salud. Era el doctor Jambrisca, que después, por una denuncia que yo le presenté en la Fiscalía del Estado, le siguieron un juicio penal y le condenaron naturalmente por peculado a 12 años. Pero ese ministro fue puesto por el señor Azuero, en ese entonces ginecólogo de su esposa. Sí, estaba recordando también que hubo un judicial justamente con el entonces diputado Eliseo Azuero, con el prefecto de la provincia de Sucumbíos. Incluso hubo un atentado, usted recordará ese episodio, ese atentado fue en contra de quien fue en ese entonces prefecto de Sucumbíos. Sí, desde luego, fue un episodio muy comentado en todo el país, en donde estaba involucrado, obviamente, el ahora asambleísta Eliseo Azuero. Por eso digo siempre, ¿no? En el Congreso Nacional existía un código de ética y existía además una comisión de excusas y calificaciones que yo tuve el honor de presidirla, que por lo menos vigilaba permanentemente el comportamiento de los legisladores y, claro, el momento en que había causales, eran llamados a la comisión para que respondan por sus actos y por sus actitudes. Pero ahora pues vemos que el Congreso, con las excepciones de rigor, es decir, no hay cómo generalizar, pero vemos que este Congreso, al menos esta Asamblea, se ha caracterizado por estos famosos repartos. Es decir, nada es gratis. Si hay que aprobar una ley, entonces se negocia la aprobación de la ley. Si hay que negociar un juicio político, entonces se negocia el juicio político. Pero ¿se negocia con qué? Se negocia con el patrimonio de los ecuatorianos. Se negocia con los recursos públicos. ¿Cómo es posible que a la luz de todo un país se entregue contratos a la familia Bucarán, por ejemplo? ¿Cómo es posible que la familia Bucarán esté dueña de toda la infraestructura y de todo el sistema de salud de la provincia del Guayas? Y antes esta misma familia estaba de propietaria de CNT en el Ecuador. Entonces, nosotros los ecuatorianos tenemos el derecho de preguntarnos, ¿qué sabe el señor Abdalá Bucarán? ¿Qué sabe él del señor Lenín Moreno para que a un señor que políticamente no representa nada en el Ecuador le entreguen, le repartan primero CNT y después los hospitales de Guayaquil? Entonces son repartos políticos, son botines políticos. Ya dejémonos de engañar y de andar buscando
de andar buscando quiénes son los responsables de la corrupción. La corrupción siempre estuvo y está en la presidencia de la República, siempre estuvo y está en el Ministerio de Gobierno, siempre estuvo y está en el Ministerio de Salud, siempre estuvo y está ¿en dónde? En el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, porque ellos son los que reparten y los otros lo que hacen es dar los votos por el reparto, dar los votos por lo que les correspondió recibir. Sí, justamente ahí se entendería, tendría la lógica el comportamiento justamente de este grupo de asambleístas. Recordemos que algunos de ellos incluso votaron por la terna a favor de María Paula Romo para vicepresidenta de la República. También negaron el juicio político en contra de María Paula Romo. Han aprobado las leyes del Ejecutivo. Tendría mucho sentido esto, ¿no? Lo que usted está señalando. Ahora bien, ¿qué debemos esperar los ecuatorianos respecto a la acción de la justicia? ¿Usted cree que se va a investigar a fondo, que se va a sancionar a los responsables? ¿O cree que de alguna manera la justicia también está ligada, tiene compromiso con el gobierno, en este caso con el presidente Lenín Moreno? Yo creo que el tema de la corrupción en el país, siendo el mal más grave que aqueja a la sociedad ecuatoriana, tiene que ser analizada, tiene que ser concebida desde dos espacios completamente diferentes. El uno es el espacio político. En ese espacio político hay que denunciar la corrupción, hay que trabajar para que los corruptos no sigan en los puestos que se encuentran. No puede ser de que existan 10, 12, 14, 16 asambleístas que ya están indagados penalmente y la Asamblea Nacional se cruce de brazos y no haga absolutamente nada. Por lo menos tienen que merecer la sanción política, es decir, la destitución de su calidad de legisladores. No puede ser que el señor Eliseo Azuero todavía siga constando en la lista de asambleístas del país. Tenemos que darnos un baño de verdad y ese baño de verdad tiene que darse la Asamblea Nacional. Tiene que autodepurarse y autodepurarse inmediatamente. El formalismo ya en estos momentos de tan grave crisis de corrupción en el país, el formalismo no puede existir. Entonces tiene que haber una resolución de la Asamblea Nacional para autodepurarse. Y asimismo, la sociedad, los ecuatorianos, tenemos que presionar para que la señora ministra fiscal general del Estado y la Fiscalía mismo del Ecuador continúe, persiga el delito, no solamente de la delincuencia organizada, sino la delincuencia organizada no es un delito autónomo. Hay concurrencia de delitos en donde usted tiene el enriquecimiento ilícito, tiene el peculado, tiene el delito de concusión, el de cohecho, que si bien pueden ser considerados delitos autónomos, pero que hay una concurrencia plena de delitos en todos y en cada uno de estos actos de corrupción. Y luego, no puede quedar simplemente en el mero aspecto investigativo, sino que tiene que llegar pues a la justicia, es decir, a los administradores de la justicia. Y esos administradores de la justicia... ¿Usted cree que, le comentaba, pero usted cree que la justicia en realidad va a actuar? Porque ha habido episodios que han demostrado que aquí en el país lamentablemente existe justicia selectiva. En unos casos se investiga con mayor agilidad, con mayor rapidez y existen resultados muy pronto, mientras que en los casos que han involucrado al gobierno, la justicia se ha hecho de la vista gorda, como lo llaman comúnmente. ¿Se puede confiar en la justicia, en la fiscalía que existe actualmente, doctor? Bueno, yo creo que efectivamente se han dado casos, tanto en la Fiscalía General del Estado como en la Administración de la Justicia, en que podemos llamar que ha habido casos selectivos en la justicia. Es decir, hay una justicia selectiva, pero eso no lo podemos permitir, pues para eso está justamente el tejido social. El tejido social
integrado por los ecuatorianos que queremos una auténtica revolución ética en el país. Y ese tejido social es el que tiene que presionar a los administradores de la justicia para que este tipo de delitos y estos delincuentes no queden en la impunidad. Ese es un trabajo de ustedes, de los periodistas, de los medios de comunicación, y es un trabajo en que todos tenemos responsabilidad. Es decir, todos los ecuatorianos tenemos que impulsar el sendero de la ética, de la honestidad, el sendero del progreso cultural, educativo del país, para que podamos eliminar este mal de la corrupción que, insisto, más allá del conflicto y del problema económico y de la crisis económica, tenemos ahora una auténtica crisis de principios, de valores, de moral en el Ecuador, porque mire usted, si bien es un delito utilizar los bienes públicos, y si bien es un delito utilizar esos bienes públicos para provecho propio, pero ya en una época de pandemia, en el momento en que estamos en una emergencia sanitaria, el robar esos recursos públicos que están destinados para salvar vida, el haber traficado con la muerte, con las fundas para los cadáveres, el haber traficado con los insumos médicos, el haber traficado con los alimentos que estaban destinados a los más pobres de este país, ya no solamente es un acto de corrupción, eso significa que hemos llegado a tener en los puestos públicos a verdaderas lacras sociales que merecerían y merecen estar en la cárcel y más no ocupando gerencias de hospitales, ministerios de salud o otras instituciones que lamentablemente han caído ya en manos de verdaderas mafias, no políticas, sino ya en verdaderas mafias de delincuentes organizados. Finalmente quiero pedirle un breve comentario. El presidente Lenín Moreno, en los primeros meses de su gobierno, él dijo que iba a haber una cirugía mayor a la corrupción. Y también en estas últimas denuncias de sobreprecios en los hospitales, él dijo que iba a caer, caiga quien caiga. ¿Usted cree que nos está quedando en deuda el presidente Moreno, que no se ha cumplido todo esto? Mire, el día de hoy comenté en mi cuenta de Twitter de que tengo nostalgia de no haber podido pasear en el tren playero. Comenté que también tengo nostalgia de no haber visto construir las 250,000 viviendas. Créame que también tengo nostalgia de que no he visto a 1,000,000 de ecuatorianos conseguir empleo y trabajo. Y le digo con toda sinceridad, tengo muchísima nostalgia de que no voy a poder ver el Mundial de Fútbol en el Ecuador. Pero no es que tengo nostalgia, tengo indignación cuando la famosa cirugía mayor de la corrupción, no solamente que no se ha hecho en el Ecuador, sino que veo que los corruptos pasean tranquilamente en el Palacio de Gobierno. Les veo caminando como ministros, les veo caminando como jefes de gabinete, les veo caminando como gerentes de las empresas públicas. Es decir, la corrupción está en la presidencia de la República. Goza de perfecta salud. No están ni siquiera enfermos. Gozan de plena y absoluta salud en la presidencia de la República. Allí caminan los corruptos. Y hay un refrán popular, créame usted, que dice que el que parte y reparte, por lo general, se queda con la mayor parte. Muy bien, doctor. Quiero agradecerle por por haber compartido sus criterios sobre este tema tan delicado que está atravesando el país. Muchas gracias, doctor. Hasta una próxima oportunidad. Gracias a usted y buenas tardes.